Saludos, bienvenidos a tutoriales de Pablo Hidalgo y a la serie CCNA completo. Hoy con la lección 69 vamos a empezar la unidad de OSPF. Les traigo la parte 1, configuración básica y Router ID. Al terminar la lección del día de hoy, deberían estar en capacidad de contestarme esta pregunta de comprobación. ¿Cuáles son los 3 criterios y en qué orden que un router sigue para elegir el Router ID de OSPF? OSPF es un protocolo dinámico de enrutamiento basado en un estándar abierto y que está disponible en equipos de múltiples fabricantes. OSPF se califica como un Interior Gateway Protocol o IGP. Esto significa que distribuye información de enrutamiento entre routers que pertenecen a un mismo sistema autónomo o a una misma administración. Cada router de OSPF mantiene una base de datos idéntica que se llama base de datos de estados de los enlaces, la cual describe la topología de todo el sistema autónomo. A partir de esta base de datos de estados de los enlaces, los routers calculan cuál es la mejor ruta a cada destino, utilizando un algoritmo de la ruta más corta, o sus siglas en inglés SPT. Tenemos OSPF versión 2 que se utiliza para IP versión 4, que es el que vamos a estudiar en este curso, y también tenemos OSPF versión 3, el cual se utiliza para manejar direcciones IP versión 6. El primer paso para implementar OSPF es habilitar OSPF versión 2 en nuestro router. Para eso, desde el modo de configuración global, vamos a utilizar el comando router OSPF seguido de un número de proceso o Process ID. Este Process ID o número de proceso es un número que puede ir del 1 al 65535 y lo elige el administrador de la red. El número de proceso es significativo localmente. Eso significa que no es necesario que este número de proceso sea idéntico entre nuestros routers con OSPF. No es un requisito para que establezcan la comunicación. Aún así, se considera una mejor práctica utilizar el mismo número de proceso en todos nuestros routers con OSPF. Aquí les tengo a manera de ejemplo cómo ingresé a este router al modo de configuración global, configure terminal, y con el comando router OSPF 1 estoy habilitando OSPF versión 2 globalmente en este router. Un Router ID se utiliza para identificar un router con OSPF. Un Router ID de OSPF es un número o valor de 32 bits de tamaño y se escribe con el mismo formato que usamos para las direcciones IP versión 4. Cada paquete OSPF va a incluir el Router ID del router que originó ese paquete. Cada router requiere de un Router ID para poder participar en un dominio de OSPF. El Router ID puede ser definido por el administrador o ser asignado automáticamente por el router. Si el Router ID de OSPF de un router se modifica, entonces el software de OSPF debe ser reiniciado para que el nuevo Router ID surta efecto. Tenemos varias formas de verificar cuál es el Router ID que está en uso en un router. Una es con el comando Show IP OSPF que están viendo en pantalla. Este comando, además de mostrarnos el Router ID, que en este ejemplo es 0.0.0.1, también nos enseña OSPF y el número de proceso, que es el número 1. Quiero enfatizar que el Router ID no es una dirección IP versión 4, por eso se ve tan extraño. Otra forma de verificar el Router ID es con el comando Show IP Protocols. Este comando también nos va a mostrar OSPF seguido del número de proceso, que en este caso es el 1, y el Router ID, que para este ejemplo es 0.0.0.1. Antes de que hablemos cómo se asigna el Router ID, necesito presentarles el tema de interfaces loopback. Una interfase loopback es una interfase lógica que es interna al router. Es una interfase de software que se coloca automáticamente en estado app-app siempre y cuando el router esté operando. Las interfaces loopback son muy útiles para realizar pruebas, para simular redes y para administrar los dispositivos Cisco.
Podemos habilitar múltiples interfaces loopback en un router. La dirección IP versión 4 que asignemos a cada interfase de loopback debe ser única y no puede estar en uso por ninguna otra interfase. Típicamente las direcciones IP versión 4 que vamos a usar para interfaces de loopback se configuran con máscara de 32 bits o 255, 255, 255, 255, lo cual crea una ruta de host en la tabla del router. A manera de ejemplo, aquí les muestro cómo estoy creando la interface loopback 0, se puede utilizar del 0 en adelante, y le estoy asignando la dirección IP 11.11.11.11 con la máscara de 32 bits, 255, 255, 255, 255. Ahora sí, hablemos de cómo determina un router su router ID de OSPF. El proceso de elegir el router ID está basado en 3 criterios que se siguen con el siguiente orden. El primer criterio consiste en que el administrador de red configure manualmente el router ID de OSPF utilizando el comando router-id seguido del router ID que desea asignarle al equipo. El router ID es un valor de 32 bits de tamaño y, como vimos, se escribe con el mismo formato que usamos para las direcciones IP versión 4. Este es el método recomendado para asignar router ID. Ahora, si no asignamos el router ID manualmente, el segundo criterio es: se va a utilizar la dirección IP versión 4 más alta de cualquier interfase loopback que esté configurada en el router. Como tercer criterio, si no tenemos ninguna interfase loopback configurada en nuestro router, entonces se va a utilizar la dirección más alta de cualquier otra interfase física que esté activa como router ID del router. Este es el método menos recomendado, ya que hace más difícil que el administrador pueda diferenciar cuál router ID es de cuál router. En el laboratorio a continuación voy a utilizar el método 1 y el método 2 para que veamos cómo configurar el router ID en un par de routers. Para los laboratorios de la unidad de OSPF voy a utilizar la topología que están viendo en pantalla. Tengo el sitio 1, que es el que está a la izquierda con el router R1, y el sitio número 2, a la derecha, con el router R2. Los equipos ya están previamente configurados con las direcciones IPs y máscaras que están viendo en el diagrama. El objetivo de este laboratorio es habilitar OSPF en R1 y en R2 y además configurar los router ID que están viendo en pantalla. Para R1 quiero asignar el router ID 0.0.0.1, pero utilizando el comando router ID. Vamos a hacer primero el router R1. Selecciono, clic. Solo para confirmarles, si utilizo Show IP Interface Brief, podremos verificar las interfaces del router que ya se encuentran en estado app con las direcciones IPs configuradas de acuerdo como se ve en el diagrama. Muy bien, para habilitar OSPF debemos ingresar al modo de configuración global y con el comando router OSPF el número de proceso lo podemos elegir. Yo voy a utilizar el número de proceso 1. Enter, y ahora dentro del proceso de configuración de OSPF asigno router-ID y en este ejemplo queremos ponerle el router ID 0.0.0.1, que aunque parece una dirección IP versión 4, no es una dirección IP versión 4. End, y ya estamos listos con R1. Para verificar cómo quedó nuestra configuración podemos utilizar Show IP OSPF. Y este comando nos indica aquí número de proceso 1 con el router ID 0.0.0.1. Muy bien, ya quedó listo router R1. Ahora vamos a configurar R2. Para R2 me piden asignarle el router ID 2.2.2.2, pero que lo haga mediante una interfase de loopback. Selecciono R2, clic. Y primero, en el modo privilegiado, utilizamos Show IP Interface Brief para confirmar que las interfaces estén correctamente configuradas y que estén app. Perfecto. Ahora, como vamos a utilizar una interfase de loopback, primero ingreso al modo de configuración global y con el comando Interface Loopback y le podemos asignar el número que queramos.
El número más bajo que se puede utilizar es loopback 0, entonces voy a utilizar ese, enter, y ahora le asignamos dirección IP address como si fuera una interfase física, 2.2.2.2, con lo especial que la máscara que voy a utilizar es la máscara de 32 bits o máscara local o de host. Eso hace que en la tabla de rutas del router esto se vea como una ruta de host. Y vean que no es necesario darle no shutdown porque en el momento que yo creé la interfase inmediatamente se puso en estado up. Así que ya terminé con la interfase de loopback. Si yo utilizo show IP interface brief, la interfase va a aparecer como si fuera una interfase más del router, solo que es una interfase lógica, es de software. Ahora vamos a continuar con la parte de OSPF. Configure terminal, router OSPF, y como mejor práctica voy a usar el mismo número de proceso número 1, aunque no es obligatorio que el número de proceso sea igual entre routers. Enter. Y no tengo que asignar nada más. Si no asigno el router ID manualmente, entonces el router va a usar el siguiente paso, que es utilizar la dirección IP más alta de cualquier interfase de loopback. Le doy End y para confirmarlo, show IP OSPF, y efectivamente aquí está OSPF número de proceso 1 con el router ID 2.2.2.2. Todavía no hemos habilitado OSPF en las interfaces del router, así que los routers todavía no están compartiendo información. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Les recuerdo que me pueden seguir por Twitter o X, como se llama ahora, y por la red social LinkedIn. Les dejo por acá, como siempre, enlaces para que se puedan suscribir al canal. Les dejo la lista de reproducción con todos los videos del CCNA completo. Ahora también les ofrezco la opción de apoyarme con una membresía mensual, la cual me ayudará para poder seguir generando videos para todos ustedes. La siguiente lección vamos a continuar la unidad de OSPF y les voy a traer la parte 2, habilitando interfaces y wildcards. Gracias a todos por su atención. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.